Señor, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Christopher, por estar orando, por haber vivido este momento previo a la transmisión. Estamos aquí viviendo un tiempo bien intenso en la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole por nuestro barrio, pidiéndole por nuestra ciudad, pidiéndole por nuestra nación. Ahora que estamos en estos tiempos violentos, cosechando violencia, cosechando tanta cosa terrible, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino también en el mundo entero. Son tiempos violentos. No es que el enemigo ha cesado en su intención de robar, matar y destruir. Así que nosotros seguimos en este momento aquí motivados por la fe que nos da Dios mismo. Permíteme el micrófono, por favor. Cuidado por la parte de abajo. Eso. Con la fe que nos da el Señor, con la fe que Él permite germinar en nuestros corazones, seguimos aquí levantándonos, ¿cierto? Haciendo lo que debemos hacer los cristianos, no permitiendo que el enemigo avance más allá de lo que tiene que avanzar. Reconocemos que no podemos cambiar todo. Reconocemos que aunque nuestras fuerzas nos dicen sigue adelante, motivados por el Espíritu Santo, también debemos reconocer que no está solo en nuestras manos cambiar todo, por lo cual estamos orando, por lo que venimos orando, ¿no es cierto? Por estos lugares donde se vende licor alrededor aquí, que se convierten en un lugar de expendio de alcohol y donde se reúnen gente alrededor de esos lugares donde se vende alcohol, por las personas que hacen de aquí, de todas las casas de los vecinos, un urinario público y dan esos espectáculos horribles. No estamos nosotros haciéndonos los tontitos que no sabemos que la gente sufre, pero seguimos predicando el nombre de Jesús. Seguimos hablando en el nombre de Jesús y trayendo a nuestra vida ese ser y esa constancia que nos dice hay que ser cristianos y hay que seguir adelante. Son tiempos difíciles, familia. Buenas noches. Me olvidé de saludar. Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en esta transmisión que la hacemos ahora día sábado para la gloria de Dios. Estos tiempos son difíciles, vuelvo y repito. Por eso en esta noche traigo una temática muy interesante basada en la Biblia, para poder ayudarnos a tener sabiduría en estos tiempos, en esta temporada de campañas políticas y además la actividad del volcán Cotopaxi. ¿Sí? El Taita Cotopaxi está que nos amaga ahí, que ruge, que no ruge, que ruge, que no ruge. No sabemos. Con certeza, se escuchan voces por un lado, se escuchan voces por otras, que sí, que eso es cuestión de días, que el volcán Cotopaxi va a explotar, que las autoridades nos están mintiendo, bla, 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 bla. Por otro lado, ¿qué tenemos aquí en contexto? También la campaña política. Dios mío, nuestros impuestos cómo se desperdician en campañas políticas. Yo le digo, Dios mío bendito, si ese dinero se invirtiera en algo que vale la pena realmente. Tantos partidos políticos. Mire, en los Estados Unidos de Norteamérica, 2 partidos políticos. Suficiente. Pare de contar. Bueno, entonces vuelvo y repito, y vamos de lleno. Quiero hablar hoy día acerca de la necesidad de ser sabios, de tener sabiduría en esta temporada de campañas políticas y dentro también de la actividad volcánica del Taita Cotopaxi. Quiero hoy día que ustedes dirijan sus ojos a el libro del profeta Nehemías, capítulo 8. Ahí vamos a estar leyendo y vamos a anclar, vamos a pasearnos un poco sobre todo el libro de Nehemías. Sé que es difícil por cuestión de tiempo leer todo el capítulo, pero yo quiero pedirle ayuda, quiero pedirle que usted atienda, quiero pedirle que usted no desconozca que Dios lo quiere bendecir en esta noche y quiero que no esquive la bendición. Yo quiero pedirle en el nombre de Cristo que usted no esquive la bendición. ¿Por qué? Porque los pastores somos llamados a liderar, somos llamados a guiar al pueblo, somos llamados a orientar. Yo no le puedo decir como clérigo a usted, sabe que vote por él, vote por este o vote por aquel. Yo no puedo decirle elija a este político, o elija a este o elija al otro. Lo que yo sí le puedo decir es quédese en esta noche a escuchar la homilía de este día, el mensaje, el sermón, la enseñanza o el consejo divino, como nos gusta decirle aquí.
Quiero invitarles entonces a hacer la lectura en el libro de Nehemías, capítulo 8, versos 9 al 2. Estoy un poquito afónico todavía, mi amor, porque estuve cantando así con intensidad al Señor. Oiga, que usted no sabe lo bonito, cómo se movió el Espíritu Santo en este momento, en la previa, en el party, en la fiesta que teníamos aquí antes de empezar a transmitir. Vean, esa bella modelo es mi esposa Verónica. Qué rico, delicioso cafecito made in casa, hecho en casa. Entonces yo le estaba diciendo que esta historia, los versículos que le voy a leer, mire, mejor empecemos leyendo, ¿qué le parece? Así que vamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con tu permiso, Señor, oramos en esta noche y te pedimos tu presencia. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques, no nos motives. Dios mío bendito, te rogamos que sea tu presencia respaldando la lectura de tu palabra y que toque corazones. En la autoridad de Cristo y el permiso del Señor. Amén, amén y amén. Leemos Nehemías capítulo 8, versos 9 al 12. Y voy a leerle yo en la Reina Valera contemporánea. Y con el permiso de ustedes, así lo hago. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron: este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. También dijeron: vayan y coman bien, tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Repita conmigo: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Versículo 11. También los levitas animaban al pueblo y le decían: ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día sagrado. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. Para empezar, estos versículos que estamos leyendo en este momento, en esta hora, nos cuenta una historia que está relatada en el capítulo 8 del profeta Nehemías, que a su vez esta historia es parte de una historia más grande que abarca todo el libro de Nehemías. Vuelvo y repito, por cuestión de tiempo no podemos leer todos los capítulos, aunque fuera mejor, ¿verdad?, leer toda la Biblia y con eso ya, ¡pum!, el Espíritu Santo nos toca y entendemos lo que nos quiere decir el Señor en este tiempo de campañas políticas. Voy a leerles un poco de lo que dice el diccionario ilustrado Biblia Swain, página 809 a la 810 me parece. Hoy me falló la impresora y no puedo ver bien, o es que yo ya estoy viejito y no distingo bien los colores. Vamos al asunto. Dice así, y acompáñeme con mucha atención, ya siempre así con expectativa lo que Dios va a hacer. No vaya a ser que al descuidarse pierda la bendición. Y hoy es un tiempo de reflexión, este tiempo de campaña política. Se lo juro que yo quisiera hablar de otra cosa, pero tengo que hablar, ¿sí? Mi obligación, mi oficio sagrado me obliga a dar un poco de guía espiritual en este tiempo de campañas políticas. Quédese con nosotros. Nehemías, judío de la cautividad, hijo de Acalías, como copero de Artajerjes, rey de Persia, le ofrecía el vino. Dándose cuenta el soberano, o sea, Artajerjes, de la tristeza de Nehemías, le preguntó su causa. Respondió él que Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, yacía en ruinas. Nehemías pidió permiso para ir a reconstruir sus murallas en el 445 a.C. El rey se lo permitió y le concedió una escolta de jinetes y cartas de recomendación para los gobernadores de los diferentes distritos que debía cruzar, nombrándolo además gobernador de Judea, como lo había sido Zorobabel.
Nehemías llegó a Jerusalén en el año 20 del reinado de Artajerjes, 444 a.C. Hizo una ronda nocturna alrededor de las destruidas fortificaciones. Después anunció al pueblo su intención de reconstruirlas pidiendo su ayuda. Los judíos aceptaron y cada noble entre ellos se dedicó a reconstruir un sector de las murallas. Las tribus paganas, escuche bien, esta parte es fundamental. Las tribus paganas vecinas se enojaron y se opusieron a este esfuerzo. 3 de sus jefes, Sanbalat, Horonita, Tobías Amonita y Gesem el árabe, se esforzaron en hacer detener la reconstrucción, pero no lograron ni detener ni intimidar a Nehemías. ¡Qué valiente Nehemías! ¿eh? Para impedir cualquier ataque, los constructores se dedicaron a trabajar con una sola mano, empuñando de continuo una arma en la otra. Se tardaron 52 días en reconstruir las fortificaciones. En el año 444 a.C., unos 70 años, escuche, se pone solo para el que va prestando atención y está pilas, viene la bendición. Unos 70 años después de la reconstrucción del templo, Nehemías se dedicó después a enseñar la ley al pueblo. Y sobre eso vamos a hablar esta noche. Después que en el capítulo 8 de Nehemías le enseña la ley al pueblo, se desata un avivamiento de la fe y todos los jefes religiosos y civiles pusieron sus sellos, su firma justo con Nehemías en el pacto con el cual se comprometieron a adorar al Señor. Después de haber gobernado Judá durante 12 años, Nehemías volvió a Susa en el 433. Después pidió una nueva licencia y volvió a Jerusalén. Este gran reformador, ¿de quién estamos hablando? Nehemías. Eso, duro. Nehemías. Muy bien. Este gran reformador se esforzó en llevar a todos aquellos que habían firmado el compromiso a que observaran estrictamente la ley de Moisés. El pueblo de Dios viene siendo sacudido. Si uno tiene la oportunidad, y yo le amonesto, le animo y le exhorto a leer todo el capítulo, todo el libro de Nehemías para que usted entienda. A Nehemías le invade cuando sus panas, sus paisanos se encuentran con él y le dicen: ¿qué más ve? ¿Cómo andan las cosas en la Tacunga? Más o menos, ve, chuta, ve, está por explotar, que explota, que no explote el Cotopaxi. Y verás, son tiempo de elecciones. Dios mío, el pobre Nehemías que vivía en Italia, allá estaba trabajando en Italia. Estoy solamente haciendo un juego de palabras para que usted me siga. Está allá, pobrecito, dice, y pide permiso en su trabajo. Dice: me voy a la Tacunga, me voy a mi país, Ecuador, porque estoy sufriendo porque mi país está mal. En el contexto de Nehemías estaba sufriendo porque su ciudad, su nación, estaba hecha pedazos. Estaba destruido, el templo estaba destruido. En esos tiempos las ciudades eran amuralladas, entonces la ciudad no tenía muros. Así que los enemigos del pueblo de Dios se gozaban, molestaban. Habían un poco de cosas que, si usted lee los capítulos anteriores al capítulo 8 del libro de Nehemías, en el cual nos vamos a concentrar ahora, usted va a entender ¿cómo es que puede afligirse el corazón de un hombre? ¿Cómo es que el corazón de un pastor como yo, de un clérigo, se puede afligir? ¿Cómo es el corazón de mi familia aquí presente se puede afligir al saber que la Tacunga sigue siendo violentada? Sigue siendo robada, sigue siendo ultrajada, y nosotros, los que vivimos en esta hermosa tierra, no hacemos nada para protegerla de los mismos de siempre que la ultrajan, la roban, manchan la ciudad. Es que se necesita ser un diablo para no darse cuenta que como cristianos debemos amar la ciudad, debemos cuidar la ciudad. Por eso es que en este tiempo de elecciones, acompañado por ese rugido que no sabemos en qué momento nos amaga el Taita Cotopaxi, no sabemos en qué momento explotará.
¿No es cierto? Estamos en alerta amarilla. En este contexto yo escogí este libro y este pasaje, oiga, porque calza. Y yo le pido al Espíritu Santo en este momento que le dé sabiduría a usted para que pueda asimilar, para que los ojos sean abiertos, las vendas de los ojos le sean quitados y para que me dé a mí sabiduría para comunicar en esta noche. Lo que creo proviene de Él como mensaje de sabiduría, sabiduría en la palabra de Dios para estos tiempos convulsionados. Vamos a estacionarnos entonces en el capítulo 8. Habiéndoles dado la historia, el contexto que nos ayuda el diccionario bíblico Bill Squire en las páginas referidas, nos da la historia de qué es lo que estaba pasando. ¿Para qué les cuento toda esta historia? ¿Para qué les cuento que se sentía mal Nehemías? ¿Para qué les cuento que tuvo que enfrentarse a jefes religiosos, a hombres paganos, a esas tribus y pueblos paganos alrededor del pueblo de Dios? ¿Para qué les cuento todo esto? Les cuento para que ustedes pongan atención a lo que les voy a decir. Si ustedes me ayudan ubicándose también y siguiendo la lectura en el versículo 9, capítulo 8, versículo 9, el versículo 9 dice así: como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron. Pero quiero estacionarme un poquito aquí, bajo la marcha y voy despacio. Versículo 9, como todo el pueblo lloraba. ¿Qué dice el pueblo que hacía? Lloraba al escuchar las palabras de la ley. Esa es la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único autorizado por Dios para convencernos de pecado. El Espíritu Santo nos hace llorar de dolor, nos hace sentir intensa agonía en nuestro interior, que se refleja en lágrimas sinceras que calman de a poco nuestra inmensa aflicción. Nosotros, cuando somos convencidos por el Espíritu Santo, nos entendemos pecadores, ladrones de la gloria de Dios. Fuimos descubiertos en delito flagrante, diría el abogado Marco Aurelio. Saludos si nos estás viendo, mi querido amigo allá en Colombia. Todo lo que nosotros estábamos ocultando, el Señor lo sabe. Todas nuestras fechorías, el Señor las sabe. Nuestros crímenes y pecados son expuestos por el Espíritu Santo. Dios lo sabe y te lo hace saber a ti. Es como si Jesús te dijera ahora: sé quién eres y sé lo que has hecho. El Espíritu Santo te sensibiliza acerca de la gravedad de tu pecado. En ese momento el pueblo estaba llorando. El pueblo estaba llorando porque en su mente estaba lo que habían atravesado mientras estaban construyendo. Estaban pensando en que no podían dormir, en que muchas veces tenían que dividirse. Unos iban a dormir, otros cuidaban en la noche. Así eran centinelas, atalayas, vigilando que los pueblos enemigos de las personas que mencioné, esas tribus y esos árabes que estaban alrededor del pueblo de Dios, estaban acosándolos. Le enviaron repetidas veces cartas a Nehemías para decirle: ven para acá, que quiero hablar contigo. Y el Espíritu Santo le revelaba a Nehemías: no vayas, te quieren dar el vire. Querían atacar a Nehemías, lo estaban desilusionando, querían que él desista de su esfuerzo de reconstruir las murallas de la ciudad que protegía a la ciudad. Tal vez usted no entienda mucho esto, o ya tal vez le va cogiendo el asunto de que cuando nosotros descuidamos el amor a Dios, quien paga la consecuencia también es la ciudad. Usted dice: es que yo soy cristiano. Pues no se nota, porque usted no siente dolor por su pecado. Usted dice: soy cristiano, pero usted sigue permitiendo que la gente se orine en las calles. Usted sigue permitiendo que la gente siga botando basura en la calle. Sigue permitiendo que haya ladrones en la calle. Sigue permitiendo que haya mendicidad en la calle.
Y hasta ahorita usted puede irse excusando, ya está trabajando, ya. El pastor hoy día vino ready y dice, me va a acusar de esto o del otro. No, es el Espíritu Santo quien lo está haciendo. Yo solamente estoy compartiendo el mensaje basado en su palabra. Otra cosa importante que dice el versículo 9 es, explicaban al pueblo el sentido de la ley. Solo escuchar la palabra de Dios nos transforma de adentro hacia afuera. Es un dolor necesario, pues solo al experimentar la convicción del Espíritu Santo sabemos lo malos que somos. Porque si otro nos dice, es que tú eres malo, tú haces esto, tú haces el otro, uno salta, y dice su opinión. Esa es tu opinión. Por eso es que el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo está activo hoy. Y esas iglesias que le cierran la puerta al Espíritu Santo, ay de ellas. Es el Espíritu Santo, queridos, quien atrae al pueblo. Dios le da la sabiduría a sus siervos y los unge para explicarnos su palabra y hacernos entender que pese a nuestra maldad, Él quiere perdonarnos. ¿Qué quiere hacer Dios? Quiere perdonarnos. Amén. Es el Espíritu Santo quien atrae al pueblo para desear escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere convencernos de la gravedad de nuestros pecados. ¿Y qué hacer? No solamente convencernos, sino guiarnos, ayudarnos a solucionar tremendo problema. Yo le dije que estábamos anclados en el capítulo 8 de Nehemías. Y por un momento le voy a leer los versículos 1 al 3. Y dice así: todo el pueblo se reunió como un solo hombre. ¿Cómo se reunió todo el pueblo? Como un solo hombre. Mire el lugar donde se reunió. En la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Escuche, sígale la idea al Señor. Y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día 1 del mes 7 del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo a hombres que a mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a las puertas de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Oiga, qué cosa tremenda. Si usted me puso atención, vea, esto es como el culto preferido, como el culto anhelado, como el culto ideal de todo pastor, de todo predicador. Que la gente esté ahí escuchándote, ¿ya? Aún tantas horas. Hoy hay que reducir a veces a 25 minutos, a veces con un poquito uno se pasa a 40, 45 minutos porque la gente se duerme, la gente bosteza y no escucha la palabra de Dios, que es la que nos va a transformar. La palabra de Dios es la espada que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a salir de ahí, en esos lugares donde nos metemos porque tomamos malas decisiones. El versículo 1 que le acabo de mencionar dice una frase que es necesario resaltar y meterla en nuestra cabeza. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza. Ya les conté la historia. Al iniciar este mensaje, esta enseñanza, les conté toda la historia para que ustedes entiendan que al llegar al capítulo 8, versículo 1, y que todo el pueblo tenga esa necesidad, esa urgencia dentro de su ser, de decir, háblanos la palabra, Nehemías, por favor, compártanos la palabra. Ni siquiera hacer una explicación como yo le estoy haciendo ahora, sino leerla, simple y sencillamente leerla. Yo me paro aquí, empiezo, abro la Biblia, la leo y ustedes empiezan a caer al piso, empiezan a llorar, empiezan a gritar, a danzar, empiezan a sentir la presencia de Dios. ¡Qué cosa hermosa! Pero ¿por qué pasó eso? Porque tuvieron que atravesar la esclavitud. Porque tuvieron que atravesar la amargura de como pueblo y nación ser reducido a cenizas, a escombros y a humillación de los pueblos alrededor de ellos. Porque los pueblos alrededor se les reían y se les burlaban a cada rato. ¡Ah! Ustedes tienen al Dios Todopoderoso, pero Él mismo los castigó porque ustedes son idólatras.
Recuérdense que la idolatría es un crimen de Estado en ese tiempo. Continuemos porque ya me estoy emocionando. Todo el pueblo estaba enfocado en lo que quería. Les pregunto, ¿ustedes están enfocados en lo que quieren? ¿O solamente están con su pensamiento así, pensando en la inmortalidad del cangrejo? La Biblia dice, desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza. El pueblo ni siquiera buscaba un templo, porque hasta ese momento el pueblo de Dios ya se dio cuenta que el templo, podían vivir sin templo, pero sin la presencia de Dios no se puede vivir. Cuando el Espíritu Santo obra, trae convicción. El pueblo no se cansa, el pueblo no se fatiga de escuchar la explicación de la palabra de Dios. En los mismos versículos que estoy leyendo, al último dice que primero se reunieron todos en la plaza a escuchar la palabra de Dios, la disertación, la lectura de la ley de Moisés. ¿Ya? Pero luego en sus casas las cabezas de hogar se reunieron. Nehemías, los sacerdotes se reunieron con las cabezas de hogar a explicarles un poco más profundo para que ellos a su vez expliquen a su familia. Hasta ahora ya vamos viendo. Yo sé que ustedes ya le van agarrando el tino, porque el mensaje de esta noche tiene que ver con sabiduría para estas temporadas de campaña política. Sabiduría para saber cómo asimilar la posible erupción del volcán Cotopaxi. Hasta ahora yo sé que usted ya, el Espíritu Santo ya le está hablando. Yo estoy seguro. Versículo 10 dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Familia, amigos que nos miran, estoy intentando enseñarles que la convicción del Espíritu Santo es cosa seria, al punto de no dejarnos morir en nuestros delitos y pecados. Al contrario, Dios busca rescatarnos del infierno mismo al mostrarnos quién es Dios, que no podemos engañarlo. Al Señor nosotros no podemos jugar con Él para luego pasar, ¿no? Piensen esto. El Señor nos expone, nos hace entender, mira lo grosero de tus pecados, de tus actitudes, de lo que tú haces, pero no se queda ahí. Porque hasta ahí ese es el Dios religioso, el Dios vengativo que la gente religiosa conoce. Pero a partir de aquí viene el Dios de gracia. Escuche, porque el Señor nos expone para luego pasar a fortalecernos, dándonos un gozo que no se puede expresar con palabras, un gozo indescriptible cuando nosotros recibimos su perdón. Dios nos expone a lo cruel de nuestros pecados, pero no nos deja ahí. Nos convence de su amor con la misma mano fuerte y poderosa con las que nos expone. Ahí están tus obras. Con la misma mano nos arranca de ese camino al infierno y nos hace sentir su perdón de la cabeza a los pies. Así funciona. Así funciona. Y es una experiencia que tú debes experimentar. Tú, por ti mismo debes experimentar todo esto. Tú no debes esperar que nadie te lo cuente. Cuando alguien te diga y hable acerca de la convicción del Espíritu Santo, no la evites. Más bien búscala. No le quites el cuerpo. No evadas cuando se habla del Señor. Cuando te invitan a reunirte a adorar al Señor. No evadas esto. No lo evadas. Versículo 11. También los levitas animaban al pueblo y le decían, ya no lloren, ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día sagrado. Hoy, ahorita mismo, lo que estamos viviendo es sagrado. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué es sagrado? Porque nos hemos reunido a adorar a Dios. Y en este día sagrado, en este momento sagrado, la presencia de Dios nos invade por completo al punto de escuchar la explicación de su palabra. Porque esa explicación nos provoca a amarlo. Cuando a nosotros nos enseñan la palabra de Dios, ¿sabe lo que el Espíritu Santo hace? Traducirla hacia nuestro interior para que nosotros tengamos la fuerza, que uno no tiene ni las palabras para describir lo que está pasando, pero uno recibe la convicción del Espíritu Santo y uno dice, yo quiero dejar esta mala vida. Yo quiero sentir literalmente la presencia de Dios.
Cuando el Espíritu Santo nos convicciona de pecado, de la presencia de Dios, un respeto muy reverente por Él se hace presente, emerge desde nuestro interior y sentimos un amor poderoso, un temor reverente al Señor. Miren, temer a Dios no es vivir con miedo, eso es falso. Este es un día sagrado, este es un momento solemne porque sentimos su santidad. Ahora sentimos la santidad del Señor, lo intensamente grande que Él es, su majestuosidad, podemos sentirla en este momento. Dios decidió pasar por alto nuestros terribles pecados y nos invita a celebrar con Él la alegría del perdón. Así es Dios. Él es un buen Padre. Nosotros sí entendemos que merecemos morir por lo grave de nuestros pecados, pero el Espíritu Santo nos expone ante esta terrible realidad para que corramos a refugiarnos en el Señor, no para que huyamos de Él. Solo Cristo nos puede salvar. Dios sabe cómo piensa el ser humano y también sabe que se niega a entender que pecar lo pone en peligro. Te pone en peligro de condenación eterna el pecar. Y tú lo sabes, pero quieres evadir. En tu mente tú piensas, es que yo, si nadie me dice, si estoy lejos de los lugares donde me dicen, ser infiel es pecado, robarle el tiempo a tu empleador es pecado, hacer esto, otro es pecado, entonces posiblemente Diosito no me castigue. Dios nunca nos incitará a pecar. Pero somos nosotros quienes coqueteamos con el pecado. Dios sabe que no podemos vivir sin Él. Dios sabe que no resistiríamos una hora en este mundo impío, caído. No resistiríamos sin su protección. Por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado. Para que al ver tan aterradora película delante de nosotros, huyamos a buscar refugio en Jesucristo. Si ahora el volcán Cotopaxi erupciona, ¿qué vamos a hacer? A buscar refugio. Vamos a ir a los lugares que ya nos hemos preparado para ir a refugiarnos. Asimismo, de la hostilidad del pecado, de la maldad de este mundo impío, de la influencia de la gente pecadora que peca por deporte, tienes que huir. Tienes que ir a un refugio seguro y ese refugio seguro se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Versículo 12. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida y pasaron el día muy alegres. ¿Cómo pasaron el día? Muy alegres. Y aquí está la respuesta por qué habían pasado alegres. Dice el versículo después de la coma. Pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. El cambio milagroso que todos nosotros queremos, el cambio milagroso que todos nosotros anhelamos, sucede al reunirse para adorar a Dios. Solo así sucede. El cambio que uno está esperando, los milagros que uno le está pidiendo en intimidad, a veces que no encuentra ni las palabras para poderle decir al Señor, ese cambio ocurre cuando estamos adorando a Dios. No hay otra manera. Adorar a Dios es una experiencia vital para nuestra salud. Usted se está enfermando porque no adora al Señor. Usted se está llenando, dejándose de llenar de cucos en la cabeza porque no adora a Dios. No es al revés. No es que primero tiene que pasarle su enfermedad, curarse y ahí va a adorar a Dios. Usted tiene que venir, come as you are, dice la canción. Ven como tú eres. Usted tiene que venir como está a los pies de Cristo. Entonces usted va a recibir la sanidad que está buscando. O esos milagros que está anhelando. Eso que todavía no puede traducirlo en palabras. Usted lo va a recibir de Dios cuando adoras al Señor. No hay otra fórmula. No hay magia. No hay que tienes que estar haciendo ni cosas extrañas. Solo Dios nos entiende. Por eso sabe que lo necesitamos. Por eso Dios sabe que necesitamos que nos expliquen con claridad su palabra.
Cuando esto sucede, la alegría de Dios nos satisface. Por eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que el pueblo lloraba. Que estaba, dice, como un solo pueblo, como un solo hombre reunido en la plaza. Por favor, alégrennos. Porque después de tantas noticias que hemos recibido, después de estar noches sin poder dormir, en la una mano con una espada y en la otra mano el bailejo, ahí poniendo, ahí bailejo, el ladrillito, poniendo el bloque y con la otra mano una espada. No vaya a ser que mientras construimos la muralla de la ciudad nos ataquen nuestros enemigos. Después de haber experimentado eso, después de sentir el descanso de que ya lograron lo que tenían que hacer, lo que se habían propuesto hacer, ¿de qué tuvieron sed ellos? De la palabra de Dios. En ese tiempo, de la ley de Jehová. Por eso ustedes no deben enojarse cuando yo me demoro a veces un poco de tiempo en explicarles algún tema. O cuando los voy a ver a su casa. O cuando me meto en su lugar de trabajo y me hago el loco y paso como que no pasa nada. Y yo voy ahí a explicarles. Yo los busco para explicarles porque yo no soy tontito. Yo sé que ustedes necesitan que se les explique con claridad porque soy un ferviente defensor de la educación bíblica. Yo sé que ustedes se pueden desanimar si algo no entendieron bien. Así que sopórtenme porque yo soy muy metiche. Soy muy metiche en ese sentido. Y he tenido problemas. Pero me hago de la vista gorda y sigo yendo a ver a la gente para explicarle la palabra de Dios. Tal vez yo no sea un buen predicador. Yo alabo y admiro a quienes tienen esa capacidad de salir a una plaza, subirse a un bus y predicar con ese fuego que la gente se queda así babeando. Así por poco y le da la garrotera como al Chavito del 8. Yo admiro. Tal vez yo no tenga esa sagacidad, tal vez yo no tenga ese don, pero hay un don que sí tengo. Enseñar las Escrituras. Hay algo que yo sí puedo hacer y he sacrificado mi vida y todo lo que significa, todo lo que una persona tiene, yo lo sacrifiqué. Cuando me convertí a Cristo a los 17 años le dije, Señor, lo pierdo todo, pero yo quiero enseñarle a las personas tu palabra. La vida es sagrada, queridos. A tal punto que con sus altos y bajos vale la pena dejar todo a un lado y buscar reunirnos para adorar al Señor y sentir su presencia. Adorar al Señor y sentir su presencia. Para ir terminando. Ya terminamos. Para ir terminando. La verdad es que solo tenemos dos opciones a la luz de esta enseñanza y de este testimonio, de esta evidencia bíblica. Solo hay dos opciones. O nos reunimos como iglesia para adorar a Dios, o esperamos que algo o alguien nos incite a hacerlo, nos obligue a cumplir el propósito para el cual fuimos creados por Dios, o sea, adorarlo. Solo hay dos opciones. O nos reunimos con fe ferviente, así como esta noche o mañana domingo, para adorar al Señor, o esperamos que porque el volcán Cotopaxi explota, nosotros corremos, ¡ay, Señor, ayúdanos! Recién cuando ya tenemos miedo, ahí buscamos al Señor. ¿Y antes? ¿Qué pasó? Es simple. No hay medias tintas. O eres de Cristo o no lo eres. Y si eres cristiano renacido o nacido de nuevo, como se conoce más, debe notarse. Si tú eres cristiano, debe notarse que eres cristiano. Es cierto que la vida moderna, con todas sus distracciones, no nos facilita adorar a Dios. Pero nosotros debemos exigirnos a nosotros mismos hacer las cosas de forma correcta. Esto quiere decir, o qué quiero decir con hacer lo correcto, primero Dios y después lo demás. ¿Ok? ¿Me autorizas? Hágale. Son tiempos de campaña política y los candidatos se lanzan a conquistar sus corazones con promesas que no están en sus manos poder cumplir.
Te atraen con verdades a medias y soluciones engañosas para atrapar, enganchar tu voto, porque no es que te quieren a ti, quieren tu voto, entiéndelo de una vez por todas. Pero si ustedes tienen claras las cosas, entonces Dios nos bendecirá y librará de la corrupción que ha provocado la delincuencia que hoy nos afecta tanto. ¿Sabe qué es idolatría política? Me lo preguntaron hace 3 semanas. Pastor, ¿qué es idolatría política? Si usted me está viendo, permítame le contesto. Idolatría política significa poner nuestra esperanza en los políticos y no en Cristo. Si el pueblo tiene claro que Jesús es su Salvador y retorna a la Biblia y a la oración, entonces Dios le pondrá la mano y corregirá a nuestros gobernantes. Así de sencillo. Si hay uno de izquierda en el poder, si hay uno de derecha, si hay uno de centro, eso no es tan importante. Es más importante que como pueblo asumamos nuestra responsabilidad de haberle dado las espaldas a Dios, nos volvemos a Cristo, nos convertimos de nuestros delitos, de nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor. Y no solamente ahí, porque hasta ahí todo el mundo lo puede hacer, sino que oramos y estudiamos su palabra. Cuando eso pase, Dios dice, mi pueblo está siendo afligido. Mi pueblo está siendo afligido. Y así como en Nehemías, de quien estamos hablando, de quien hemos hablado y reflexionado en esta noche, sintió dolor por su ciudad. Y esa aflicción se le notaba en el rostro. Y ante Artajerjes le preguntó, ¿qué te pasa? Porque tu rostro no es así. Él era copero de Artajerjes. Entonces él explica por qué está triste. Y no solamente que Dios le ayuda a hallar gracia a Nehemías ante los ojos de Artajerjes y que le da permiso, sino que le da madera, le da lo que necesita para que regrese a Judea. Le da lo que necesita. Cuando Dios está contigo, no importa quién nos gobierne. Cuando Dios está con el pueblo y cuando el pueblo está con Dios, abandonando la idolatría, dejando a un lado todos los pecados que tú ya conoces en tu corazón, ¿por qué pata cojeas? Entonces Dios se apiada. Si quieres que Dios se apiade de la tacunga, vuélvete al Señor. ¿Qué significa volver nuestra mirada al Señor? Es una figura retórica del lenguaje, pues. Significa que dejes de hacer lo malo, que dejes de creerte el sabido, el bacán del barrio, que no pienses que no te van a descubrir que andas por ahí choreando, metiendo mano, robando y permitiendo que se robe. Si el pueblo no viene a Cristo y asume su primer y más grande pecado, o sea, abandonar a Dios, todos los males que sufre nuestro país y Latinoamérica actualmente seguirá creciendo. Por eso he dicho en otro momento, la iglesia es un pueblo que está en la mitad, en medio de 2 bandos, en medio de los que sufren, el pueblo oprimido, y del otro lado la ley, el gobernante. Y es fácil hacerse a un lado o hacerse al otro. Pero lo difícil es asumir nuestra responsabilidad. Porque si Dios nos ha llamado a ser su pueblo santo, nosotros tenemos que demostrar que ese pueblo santo que asumimos ser, tiene poder para cambiar las cosas. Y porque creo que eso es así, predico la palabra de Dios en esta noche, en el espíritu que la estoy predicando, e intentando que usted sea guiado por el Señor. No se equivoque. Emigrar a los Estados Unidos, España, Italia, Europa o cualquier otro país donde usted crea que va a estar mejor económicamente, solo es una solución temporal, pues estas naciones también están siendo destruidas por los mismos males que los ecuatorianos atravesamos en la actualidad. Huir para allá para que no te alcance, para que no te mire el Señor. ¿Cómo le parece eso? Si el Señor, la mirada de Él está en todo lado. Si uno huye, yo entiendo la migración.
Pero las personas que se van a otro lado, que por los hijos, que por la situación económica y todo, a la final su problema no se soluciona. Porque reciben bendición económica, pero se olvidan de su contexto. Y después cuando están allá en otros países están lanzando TikToks o por redes sociales, que pobre mi país, que el Ecuador, que esto, lo otro, que y ta. Vuelvo y repito, se entiende todo eso. Pero es que hay que ir a la raíz. Cuando uno tiene un problema, hay que ir a la raíz. Y en este tiempo de convulsión política, en este tiempo de campaña política en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra provincia, en este tiempo que además a eso sumarle la actividad del volcán Cotopaxi, ¿qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazo? No. ¿Dios tiene algo que decirnos? Sí, y se lo acabo de enseñar. Usted tiene que convertirse de sus delitos y pecados. Tiene que saber, no se haga el que no sabe, tiene que saber. Y si usted dice, no, a mí nadie me lo ha dicho, yo se lo enseño esta noche. Usted tiene que arrepentirse de sus delitos y pecados. Usted tiene que entender que su situación de pecaminosidad es grave ante Dios y Dios la está viendo. Y como la está viendo, el Espíritu Santo que le convicciona de pecado a usted, o sea, esta frase significa que le convence a usted de lo malo que está haciendo, Él lo está exponiendo a esa situación dolorosa para que usted sepa lo doloroso, lo terrible que es estar a un paso del infierno. Y Dios luego con la misma mano de poder te saca y te dice, te amo, con amor eterno te he amado, quiero perdonarte. Pero a veces la gente es rara, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a orar. Venga, Berito, para orar. Aquí está la hojita, anotadito para que no se equivoque, para que no tenga así nervios. Venga para acá, láncese al ruedo. Algún día usted predicará a las naciones y tendrá un montón de mujeres a las cuales les va a enseñar la palabra de Dios. Por fe, así lo confesamos. Aquí estamos. Y al último de cada petición, todos decimos, glorifícate, Señor. Bien, oremos. Dispongamos nuestro corazón. Oremos por los conflictos políticos y sociales que sufre Perú y Bolivia. Entendamos el trasfondo espiritual y guiemos con la palabra de Dios meditada a todos los que sufren violencia y abandono por parte de gobernantes corruptos. Todos, glorifícate, Señor. Oremos que la clase política se convierta a Cristo para que sus corazones sean llenos de fervor por hacer justicia real, no ideologizada por filosofías destructivas para el pueblo. Todos, glorifícate, Señor. Madruguemos a orar, no solo por nosotros, sino también para que los delincuentes de la calle, para los delincuentes en la calle, el crimen organizado y las mafias religiosas tengan un encuentro personal con Cristo y abandonen esas prácticas pecaminosas. Todos, glorifícate, Señor. Oremos cada noche antes de dormir para que la luz de Cristo resplandezca en el corazón y mente de los ecuatorianos y el Evangelio deje de ser una moda religiosa y se convierta en nuestra vivencia diaria. Todos, glorifícate, Señor. Gracias. Amén. Glorifícate, Señor, nuestro Dios, en las peticiones de tu pueblo. Hoy que con esperanza nos acercamos a ti, con temor y temblor, con la seguridad de que tú nos escuchas, convence, Señor, a tu pueblo, convence a la ciudad, convence a cada hombre y mujer de su situación ante ti y ayúdalos a legalizar y a formalizar contigo su relación. Mi Dios amado, glorifícate en todo este tiempo, glorifícate en las peticiones que hemos levantado para ti, así también rogándote, Señor nuestro Dios, que sanes por a aquellos que hemos recibido información que están enfermos. Te pedimos que sanes de cáncer a Alicia López, te pedimos que sanes, Señor, a Andrés, para que él se convierta a ti, Señor, y deje de tener esa situación difícil en su vida, que se siente que no sabe a dónde ir, si para allá o para acá, que está afligido en esta hora y que no sabe qué hacer. Que tú seas la respuesta,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Muéstrate a Andrés, muéstrate a Alicia, muéstrate a Pamela también, que en esta hora sufre, Señor, lo que le ha dicho el médico que tiene y que tiene que sufrir. Amado Dios, pon tu mano de sanidad sobre estas personas y sobre aquellas que tú traes a nuestra mente, a nuestra memoria en este momento. Y por un acto sencillo de fe, si usted que está viendo esta transmisión está enfermo, ponga su mano en el lugar donde usted tiene la dolencia y en el nombre de Jesús, sin el apabullante negativismo de la gente que la rodea, por un acto sencillo de fe, ponga su mano ahí y ore conmigo. Por la fe y solo por la fe, repita conmigo, por la fe y solo por la fe en Cristo Jesús soy sanado de toda enfermedad y de toda dolencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y ahora, como buenos cristianos, no nos podemos despedir en esta noche sin antes también reprender a las tinieblas. Y en el momento, en el acto de ahora reprender a las tinieblas, reprender, destruir en el nombre y la autoridad de Cristo las obras de las tinieblas manifiestas ahí donde en esta hora están molestando. Una persona tiene que pagar el precio de este acto de que las tinieblas se vayan. Reciba sabiduría. Arrepiéntase antes. En este momento, al reprender las tinieblas y las obras del diablo y destruir en el nombre de Cristo el gobierno de Lucifer ahí donde se está manifestando, cuidado. Y en el momento de salir huyendo a las tinieblas, usted que es un secuaz del infierno en la tierra, queda desamparado de su enemigo supuesto protector y quedan evidentes sus obras, y ante la ley y ante la policía usted no tendrá cómo huir, sino que quedará solo y abandonado. Le recuerdo una verdad del reino espiritual: Satanás nunca es leal ni paga bien a sus mejores siervos. Dicho esto, en el nombre de Jesús, por la fe y por la fe, echamos fuera todo demonio, toda actividad satánica y toda obra de las tinieblas que en este momento quieran cernirse sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi barrio, sobre mi ciudadela, sobre mi ciudad, sobre nuestra ciudad de La Tacunga. Y a Satanás y a sus hordas infernales le decimos: fuera en el nombre de Jesucristo. Vamos, fuera en el nombre de Jesucristo. Y nos paramos duro en la autoridad de Jesús. Y no tenemos miedo, no nos interesa, no nos hace daño la burla de los incrédulos, de los ateos y de todo aquel que se pare en contra de Jesucristo, en contra de Dios y su Cristo. Bien parados en esta noche, no le tememos a nada ni a nadie, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si el diablo viene a querernos intimidar, pues pierde tiempo. Nos podrá hacer tambalear nuestra fe, nos podrá hacer dudar por un momento, pero Cristo y el Espíritu Santo nos salvan de ese momento, nos fortalecen con el poder del cielo y nos devuelven a esa situación de fe. Amados hermanos, oremos en esta noche entonces para terminar, y oremos lo que el Señor nos pone en nuestra mente. Amén. Amén. Levanten su voz y oremos. Señor nuestro Dios, aquí estamos para tu gloria y para tu honra. Perdónanos porque no somos perfectos y a veces olvidamos tu palabra. A veces tomamos malas decisiones. A veces nos hacemos las víctimas. A veces nos comportamos de manera equivocada, sabiendo que tenemos pecado. Perdónanos, Señor. Ten piedad, Hijo de David. Sánanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Entonces no se olviden que, recuerda que Jesús sí te ama y Jesús viene pronto.
Nos vemos. Dios los bendiga. Un abrazo rompe costillas. Cristo nos ama.